El hombre que construyó la empresa más valiosa del planeta fue despedido, escoltado hacia la salida y humillado públicamente por su propia junta directiva. Uf, suena como el peor día en la vida de cualquier persona, ¿no? Totalmente. Pero fíjate que años más tarde, él mismo confesaría que esa expulsión fue, de hecho, la mejor medicina que pudo haber tomado. Es una locura pensar en eso. Sí, lo es. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a tomar un mazo, literalmente, y romper una de las vitrinas más intocables de nuestra cultura. O sea, el mito del líder infalible. Exactamente. Para lograr esto, tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Se titula Bill Gates, el éxito es un pésimo profesor. Un título bastante provocador, por cierto. Muy provocador. Y este texto hace una radiografía de biografías y de notas de desarrollo personal, pues para mostrarnos qué hay detrás de esa estética de precisión absoluta. Ya sabes, la que nos venden las portadas de revistas de negocios. Claro, el traje impecable, la mirada fija, esta sensación de que cada decisión fue un movimiento maestro de ajedrez. Ándale, justo eso. La misión de hoy es raspar la pintura de esos pedestales y entender por qué la perfección es al final del día una ilusión óptica. Yo estoy lista. Y fíjate que es un escrutinio urgente. La premisa central que este documento nos plantea desmantela por completo esa narrativa clínica y, digamos, matemática del triunfo. O sea, le quita el filtro, ¿no? Exacto. Nos demuestra que el éxito tiene una tendencia casi patológica a ocultar una historia larguísima de fracasos sistemáticos. Ajá. Y el objetivo de revisar estos textos hoy no es simplemente consolar a quien haya tenido un mal día en la oficina. Digo, va mucho más allá. Claro, no es un manual de autoayuda barato. Para nada. Se trata de diseccionar cómo las derrotas, los despidos y las quiebras funcionan, en realidad como mecanismos de recopilación de información. O sea, si se analizan con la frialdad correcta. Sí, porque si haces eso, los fracasos dejan de ser el final del camino para convertirse en la infraestructura misma del crecimiento profesional. Bueno, vamos a entrar directo a la mecánica de esto, porque a mí me surge una duda estructural. O sea, a ver, Dime, si a nivel lógico todos entendemos que errar es humano, que nadie tiene una bola de cristal, ¿por qué nosotros como sociedad seguimos comprando esta idea del genio que jamás se equivoca? es una gran pregunta. ¿No? De la línea recta hacia la cima. Pues mira, la respuesta radica mucho en cómo el cerebro humano procesa el sesgo de supervivencia. Y bueno, también en cómo operan las maquinarias de relaciones públicas, obviamente. Claro, las agencias vendiendo la imagen perfecta. Sí, los medios nos muestran el trofeo porque la incertidumbre nos genera ansiedad. Todos queremos creer que existe una fórmula garantizada para ganar. Una receta mágica. Ajá. Pero aquí es donde entra el eje central de nuestro documento, que está anclado en una advertencia de Bill Gates, el fundador de Microsoft. ¿Y qué dice él exactamente? Él sostiene, y cito, «El éxito es un pésimo profesor. Seduce a la gente inteligente y le hace pensar que no pueden perder». Híjole, esa palabra seduce me parece clave. Es como si el éxito operara como un narcótico, ¿no? 100%. Te adormece. Y pensando en esto de las narrativas sin fisuras, propongo una analogía. La imagen del éxito que nos proyectan los medios actúa exactamente como un filtro de redes sociales. A ver, ¿desarrolla eso? Pues mira, un filtro te borra las ojeras, te suaviza la piel, elimina las cicatrices y te entrega una versión irreal de tu cara. Y el éxito mediático hace lo mismo con la carrera de alguien. Ah, claro. Borra todo el caos. Exacto. Borra las noches de pánico financiero, los errores de cálculo, las bancarrotas, todo el trabajo sucio. El problema, siento yo, es cuando empezamos a creer que ese filtro es nuestro verdadero rostro. Me encanta esa comparación. Y para llevar esa analogía un paso más allá, el peligro del filtro no es solo estético, es profundamente analítico. ¿A qué te refieres con analítico? Lo que el texto de Gates advierte a profundidad es que el éxito inyecta un torrente de dopamina en el cerebro que crea una especie de ceguera cognitiva. O sea, te vuelves ciego a tus propios errores. Sí. Cuando el mercado te aplaude y tus números suben, asumes de inmediato que es por tu genialidad inherente. Caes en lo que la psicología llama un error fundamental de atribución. Ya veo, dices, soy un genio y por eso gané. Exacto. Y dejas de cuestionar qué variables externas, como el simple azar o el contexto macroeconómico,
jugaron a tu favor. O sea, te crees intocable. Y el documento subraya algo brutal al respecto. Dice que la victoria debe someterse a una autopsia tan o más rigurosa que la derrota. ¿Una autopsia del éxito? Suena intenso. Lo es, porque si no auditas porque ganaste, tu caída posterior va a ser devastadora. No vas a saber qué te golpeó. Pero a ver, siendo abogada del diablo por un segundo, Venga, ¿no corremos el riesgo de caer en el síndrome del impostor si no nos permitimos celebrar y validar un éxito? Digo, ¿en qué momento pasa de ser una celebración genuina a esta zona de confort engañosa que mencionas? es una línea delgada, sí, pero la diferencia está en la curiosidad posterior al evento. A ver, explícame eso. Celebrar está perfecto, te lo ganaste. El problema empieza cuando la celebración reemplaza por completo a la curiosidad. O sea, te quedas en la fiesta y ya no preguntas nada. Ajá, el éxito prolongado atrofia el músculo de la autocrítica, porque elimina la fricción de tu día a día. Cuando todo fluye, dejas de hacerte la pregunta vital. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿En qué partes de este proyecto fuimos súper ineficientes, pero nos salvó la pura suerte? Uf, qué difícil es admitir eso cuando estás ganando. Exactamente. Por eso el documento sugiere que, si el éxito es un pésimo maestro, la única alternativa lógica es ir a revisar los boletinos de calificaciones reprobados de quienes hoy consideramos titanes de la industria. Me parece perfecto. Abramos entonces el archivo. Y me gusta mucho que la fuente no se quede en filosofía barata, sino que nos da nombres y apellidos en lo que podríamos bautizar como el Salón de la Fama del Fracaso. El Salón de la Fama del Fracaso. Me gusta el término. Sí. Pero bueno, en lugar de solo pasar lista, veamos los patrones, ¿no? El primer bloque de fracasos que el documento destaca tiene que ver con la pura y física arrogancia de gestión. Ah, sí. Y ahí es donde entra el caso de Steve Jobs, por supuesto. El ejemplo clásico. Es el caso perfecto de la miopía del éxito inicial que decíamos. Digo, él ayudó a revolucionar la informática desde el garaje de su casa, todos sabemos eso. Sí, la historia de Silicon Valley por excelencia. Pero el texto nos recuerda que su estilo de liderazgo original, en esos primeros años, era caótico, tóxico y financieramente insostenible para Apple en ese momento. O sea, no era el genio maduro que todos recordamos. Para nada. La junta directiva no lo despidió por falta de visión. Eso es un mito. Lo despidieron por falta de ejecución operativa. Y eso es lo que la gente olvida. O sea, que te corran de la casa que tú mismo construiste debe ser una destrucción total del ego. Un golpe devastador, sí. Pero, ¿cuál fue el mecanismo de aprendizaje ahí? Porque, a ver, seamos realistas, no regresó a Apple al día siguiente siendo un monje zen súper equilibrado. No, claro que no. Fue un proceso de años. El mecanismo fue la obligación de construir desde cero otra vez, pero ahora con restricciones reales. ¿Te refieres a su etapa fuera de la empresa? Sí, cuando fundó Next y cuando compró Pixar. El documento argumenta que esos años en el exilio fueron su verdadera escuela de negocios. ¿Y qué aprendió ahí que no sabía en Apple? Aprendió sobre logística, sobre el arte de delegar y sobre cómo estructurar una empresa que pudiera sostener su visión a largo plazo sin quebrar en el intento. O sea, se hizo un verdadero director general. Exacto. Cuando regresó a Apple ya no era solo el profeta rebelde. Había adquirido la disciplina operativa de un CEO real. El fracaso le dio la información empírica que su éxito temprano le había ocultado. ¿Está cañón? Bueno, pasando a un patrón ligeramente distinto, el documento menciona el fracaso del producto frente al mercado. Ese es otro nivel de dolor para un emprendedor. Y para este punto, el autor trae a la mesa a Elon Musk. Porque hoy la narrativa es Tesla y SpaceX y mandar cohetes a Marte, ¿no? Sí, el genio visionario intocable. Ajá. Pero antes de todo eso, el texto señala el colapso de su visión inicial en una de sus primeras empresas que se llamaba Zip2. Sí, Zip2. Fue un desastre al principio. Literal, estuvo al borde de la quiebra absoluta y, fíjate en esto, fue relegado de su puesto como director ejecutivo porque los inversores simplemente no confiaban en su capacidad de liderazgo. Imagínate que te digan, me gusta tu idea, pero tú no tienes lo que se necesita para dirigirla. Es fuertísimo. ¿Y qué sacó Musk de ahí, según el texto? El aprendizaje de Musk en ese momento fue sobre la asignación de recursos y sobre la tolerancia al riesgo estructural. A ver, desmenúzame eso. Entendió que la visión técnica, por más brillante que sea, no sirve de nada si no logras transmitir confianza al capital que la sostiene, a los inversores. O sea, si no sabes vender seguridad. Exacto. Tuvo que recalibrar por completo cómo presentaba sus ideas
y cómo retenía el control de sus futuras compañías para que no lo volvieran a sacar. Claro, no fue un simple tropiezo. No, fue un evento fundacional. Forzó un cambio drástico en toda su arquitectura de negocios para el futuro. Y esto nos lleva a un tercer patrón que menciona la fuente, y este siento que quizás es el más doloroso a nivel personal. ¿Cuál es ese? El rechazo puro y duro. O sea, la invalidación directa de tu talento. El documento habla, por ejemplo, de Michael Jordan siendo rechazado del equipo de básquetbol de su escuela preparatoria por ser considerado torpe. A Michael Jordan. Es increíble pensar que alguien le dijo eso. Te vuela la cabeza. Y a la par, el texto pone el caso de J.K. Rowling, quien vio cómo decenas de editoriales, o sea, un montón, le tiraban a la basura el manuscrito original de Harry Potter. Diciéndole que los libros infantiles tan largos no vendían. No. Exacto, que a nadie le iba a importar un niño mago. Es fascinante, porque al conectar industrias tan dispares como la tecnología de consumo, los deportes de alto rendimiento y la literatura, el patrón es innegable. ¿Tú cuál dirías que es el patrón que los une? Que el fracaso funciona como una prueba de estrés para tu convicción personal. En el caso de Jordan, el rechazo le dio una métrica muy clara. Una métrica. Sí, el entrenador no atacó su identidad como ser humano, atacó una deficiencia técnica específica que tenía a esa edad, y Jordan lo tradujo en miles de horas extras de gimnasio. Y con Rowling supongo que fue similar, pero con el mercado. Tal cual. Rowling utilizó cada carta de rechazo no como una prueba de que su universo mágico era malo, sino como un indicador de la tremenda fricción que existía en el mercado tradicional. O sea, el problema era la industria, no el libro. Exacto. Ambos utilizaron esa negativa rotunda como simples datos para afinar su entrega y su perseverancia. Es que estas historias, ya viéndolas desde esta óptica, me hacen pensar que el fracaso inicial es literalmente como el primer borrador desastroso de una obra maestra. Me gusta esa imagen. Sí, digo, nadie en su sano juicio agarra un primer borrador lleno de tachones, inconsistencias de la trama y errores ortográficos y lo manda a imprimir para venderlo. Sería un suicidio editorial. Totalmente. Pero sin la existencia de ese desastre inicial que te obliga a sentarte, a reescribir y a tapar todos los huecos, el libro que gana premios internacionales nunca podría materializarse. Es imposible. Esa es la perspectiva absolutamente correcta, porque el borrador desastroso expone de forma tangible fallas estructurales que eran invisibles mientras la idea solo vivía en tu cabeza. Mientras era solo un concepto bonito, claro. Y aquí es donde la fuente nos empuja hacia algo muy importante, que es la anatomía pragmática del fracaso útil. O sea, no se trata de romantizar el dolor de perder y decir que fracasar es hermoso. No, de hermoso no tiene nada. Exacto. La clave está en cómo extraes esa información empírica sin que el golpe destruya por completo tu voluntad de seguir participando en el juego. A ver, pausa aquí. Porque esto suena muy inspirador en papel, eso de extraer información empírica y demás. Pero en la práctica es otra cosa, ¿no? Exacto. Siendo realistas, un fracaso masivo, una quiebra o un despido destruyen financieramente a la mayoría de las personas o frenan sus carreras por años enteros. Es un hecho. Entonces, ¿cómo diferencia el texto entre un fracaso catastrófico que te arruina la vida y uno que supuestamente te sirve de actualización? Esa es probablemente la pregunta más crítica que podemos hacernos en este análisis, y el autor lo aborda de frente, desde el concepto del riesgo calculado y la separación del ego. A ver, explícame eso del riesgo calculado. El fracaso útil no significa ir al casino, apostar los ahorros de toda tu vida al rojo y perderlos. Eso es imprudencia, no aprendizaje. Claro, eso es un desastre autoinfligido. Se trata más bien de diseñar experimentos constantes donde el costo de fallar sea asumible y el valor de la lección que vas a sacar sea altísimo. O sea, fallar chiquito para aprender en grande. Justo así. La diferencia entre una quiebra que te destruye y una que te educa es la intencionalidad con la que tomaste este riesgo desde el inicio. Entiendo. El emprendedor resiliente sabe que su hipótesis puede estar equivocada. Exacto. Así que fracasa rápido y a pequeña escala para probar el mercado antes de comprometer toda su estructura financiera y emocional. Entendido. O sea que fracasar de forma inteligente es como lanzar una actualización de software en modo beta. A ver, sigue con esa idea. Imaginemos que lanzas el software y el sistema colapsa de la nada. Sale la famosísima y temida pantalla azul y todos los usuarios empiezan a quejar en redes sociales. Pánico total en la oficina. Ajá.
Pero el desarrollador profesional no se tira al piso a llorar sintiendo que es un inútil que no sirve para nada. Él simplemente lee el reporte de errores. Ve el registro de datos. Exacto. Busca la falla específica en el código, escribe un parche y lanza la versión 2.0, que resulta ser muchísimo más estable gracias a ese primer error. Me parece una metáfora brillante, de verdad. Y para integrarla con la psicología de la que habla el documento, fíjate en esto. Dime. En esa pantalla azul de la vida real, el bug en el código casi siempre es nuestro propio ego. ¡Uf! ¡Qué fuerte está eso! Sí, porque cuando el plan A se desmorona, el ego quiere defenderse o salir a buscar culpables externos. Es el mercado, es mi socio, es la economía. Nunca soy yo. Exacto. Pero si aplicas este parche mental del que hablas, separas de tajo tu identidad del resultado. Empiezas a ver el fracaso no como un veredicto final sobre tu valor como ser humano. Sino como simple retroalimentación. Ajá, solo retroalimentación sobre tu estrategia. Si tu producto no se vendió, no significa que seas un fracasado en la vida. O sea, significa que el precio era incorrecto o que el canal de distribución falló. Es todo. Es un cambio de paradigma total, pasar de lo emocional a lo metodológico. Convertir al drama de la caída en una tabla de Excel con datos súper fríos. Exactamente. Fascinante. Pero a ver, honestamente, esto choca de frente con nuestra configuración humana de fábrica. Choca durísimo. Tenemos un pánico visceral al equivocarnos, un miedo a quedar en ridículo frente a los demás que simplemente nos paraliza. Porque somos seres sociales. Sí, y aquí es donde el documento da un giro espectacular. Nos saca del frío mundo corporativo de Silicon Valley y nos lleva directamente al cine de animación y a la psicología clínica para entender esta barrera emocional que todos tenemos. Así es. El autor introduce una referencia cultural que es muy reveladora. Menciona la película de animación La familia del futuro. Ah, me encanta esa película, Meet the Robinsons, en inglés. Sí, esa misma. Para contextualizar a quienes nos escuchan, el protagonista es Lewis, un niño inventor brillante pero con un terror paralizante a fallar. Ajá, se frustra muchísimo. Exacto. Cada vez que uno de sus prototipos no da el ancho, él entra en crisis total. Pero, por cosas de la trama, viaja en el tiempo y se encuentra con una familia que rompe todas las reglas sociales que conocemos. Son súper excéntricos. Sí, y hay una escena donde Lewis comete un error catastrófico en la mesa con un invento, todo sale volando. Y en lugar de reprenderlo o burlarse de él, la familia entera estalla en aplausos y lo felicitan genuinamente. Esa escena me rompe la cabeza. O sea, le celebran el desastre en su cara. Sí, se emocionan muchísimo. Porque esa familia excéntrica entiende el secreto. El fallo es el único momento real donde se adquiere conocimiento nuevo. Totalmente. O sea, piénsalo. Si tu invento funciona a la primera, no aprendiste absolutamente nada que no supieras ya cuando te levantaste esa mañana. Es una repetición de lo que ya sabías. Y es gracias a esa validación, que es tan extraña y tan contracultural, que Luis logra soltar su trauma. Deja de obsesionarse con la perfección pasada. Sí, y comienza a iterar hacia el futuro. Y pensar en las implicaciones de esto para nuestra vida diaria es brutal. Brutal es la palabra. Imaginemos el salto de innovación que tendríamos si en nuestras oficinas o en las escuelas existiera una cultura que recompensara la audacia de intentar algo difícil y fallar. En lugar de castigar la falta de perfección desde el minuto 1. Exacto. Cambiaría todo. Cambiaría por completo el ritmo del progreso humano, porque el castigo al error fomenta la mediocridad pura y dura. Claro, nadie se quiere arriesgar. La gente prefiere hacer lo mínimo indispensable, irse a la segura con tal de asegurar el acierto, antes que arriesgarse a innovar y ser penalizados. Es tristísimo. Pero el texto no deja esta responsabilidad solo en manos del entorno externo, ya llámese tu empresa, la escuela o tu familia. Remata con una anécdota sumamente íntima. A ver, cuéntame de esa anécdota. El autor cita a su propio terapeuta, quien en medio de una sesión le suelta una frase lapidaria. Le dice, no juzgo los errores de los demás, pero sí fui un juez implacable con los míos. Híjole, qué pedrada. Es un golpe de realidad durísimo. ¿Te identificas? Totalmente, porque describe con exactitud matemática cómo funcionamos por dentro. O sea, somos capaces de perdonarle un tropiezo a un colega, a un amigo. Les damos ánimos. Sí, le dices, no pasa nada, a la siguiente te sale, tranquilo. Pero en nuestro propio tribunal interno,
A la primera de cambio sacamos la guillotina. Somos nuestros verdugos más sádicos. Es una dualidad tremenda. Y el documento nos advierte que ese es justamente el núcleo radioactivo de todo este problema. La autoexigencia tóxica. ¿Sí? Esa autoexigencia desmedida sabotea por completo todo el proceso empírico y metodológico que hemos estado discutiendo desde el principio. ¿Cómo lo sabotea a nivel práctico? Pues a nivel neurológico, si te juzgas de forma tan destructiva, tu cerebro registra el error no como un dato frío a analizar, sino como una amenaza directa a tu supervivencia social. Se prenden las alarmas. Se activa el miedo, el instinto de huida, y un cerebro con miedo simplemente no puede ser creativo, no puede tomar riesgos calculados y definitivamente no puede programar ese parche de software del que hablabas. Se congela, la famosa pantalla azul permanente. Exacto. La conclusión clínica aquí es que, para poder diseccionar un fracaso y sacarle provecho financiero y vital como lo hicieron J.K. Rowling o Steve Jobs, el paso fundamental, innegociable, es la autocompasión. O sea, ¿perdonarte a ti mismo primero? Sí. Si no te perdonas la falla, el error solo genera parálisis y muchísima vergüenza. Nunca genera innovación. ¿Qué viaje nos acabamos de dar de hoy? Empezamos analizando a los titanes intocables de los negocios y terminamos sentados en el diván de psicoanalista enfrentando nuestros propios miedos más profundos. Fue un recorrido intenso, sin duda. Sí. Y bueno, vamos a sintetizar la carnita de lo que desempacamos hoy. Primero, tomamos ese mazo y destrozamos el espejismo tóxico de la perfección lineal. No. Sí, la línea recta no existe. Confirmamos que el éxito, como bien nos advierte Gates, es un seductor muy peligroso que nos ciega ante nuestras propias fallas al llenarnos de dopamina y quitarnos toda capacidad de escrutinio. Ese fue el primer gran punto. Segundo, al recorrer nuestro salón de la fama del fracaso, corroboramos que caer no es lo opuesto a tener éxito, sino que es un requisito metodológico para lograrlo. Es el sistema para encontrar los puntos ciegos. Tal cual. Y tercero, para que esa caída se convierta en una actualización de software útil y no en una tragedia que nos arruine la vida, tenemos que desactivar el botón de la autocrítica destructiva y aprender a separar nuestra identidad personal del resultado de nuestros proyectos. Es una síntesis súper rigurosa de todo lo que leímos. Y fíjate, para cerrar nuestra revisión de estos textos, hay una última reflexión que se desprende de forma natural de todo esto y que interpela directamente a nuestro presente. A ver, lánzala. Si, basados en toda esta evidencia empírica, ya establecimos que el éxito es un mal maestro y que los mayores aprendizajes, la resiliencia y la verdadera innovación provienen de la iteración y el fallo constante, Ajá, sí, ya aceptamos eso como verdad. entonces, ¿qué sucede con nuestras instituciones hoy en día? ¿A qué te refieres con nuestras instituciones? Si observamos de cerca nuestro sistema educativo tradicional y la estructura corporativa de la gran mayoría de las empresas, nos damos cuenta de que están diseñadas casi milimétricamente para penalizar el más mínimo margen de error. Sí, es un sistema punitivo 100%. O sea, un examen con respuestas incorrectas es un estigma académico que te persigue. Un proyecto trimestral fallido puede costarte un ascenso o destruir tu carrera entera. Te marcan de por vida por equivocarte. Exacto. Entonces queda flotando en el aire una pregunta muy inquietante. Al estigmatizar el error sistemáticamente desde que somos niños, ¿acaso estamos programando por diseño a las nuevas generaciones para que tengan un terror paralizante a innovar? Híjole, es una pregunta que definitivamente nos mueve el tapete a todos. Nos obliga a replantear cómo lideramos, cómo educamos a los que vienen detrás y, sobre todo, cómo nos tratamos a nosotros mismos ante el menor tropiezo cotidiano. Nos deja mucho en qué pensar. Sí, muchísimo. Y bueno, con esa idea tan potente resonando en la mente, damos por terminado este análisis a fondo. Ha sido un placer desmenuzar esto contigo. Igualmente, ha sido una exploración fascinante sobre la arquitectura real que hay detrás del progreso humano. A quienes nos escuchan, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Así es. Gracias por estar aquí. Y ya saben, la próxima vez que se enfrenten a un obstáculo colosal o a una pantalla azul en sus vidas o a un rechazo absoluto, recuerden que solo están recopilando los datos técnicos que necesitan para su mejor versión. Son solo datos, no un veredicto. Exacto. Anímense a abrazar su próximo gran error, porque justo ahí es donde empieza verdaderamente lo importante. Nos encontramos en el próximo análisis. Hola, muchas gracias a ti que llegaste hasta el final del video.
Este es nuestro especial de Semana Santa, donde subimos 4 videos para que tengas algo que escuchar en tus vacaciones. Aprovechando, también mandamos un saludo a Yeye, a Jessica, a Andrea, a Daniela, a Alexa. Si tú también quieres un saludo, no olvides dejarlo en comentarios y también escríbenos qué otro tema te gustaría, qué otro libro, etcétera. Y si nos escuchas en otra plataforma, no olvides dejar un like que no afecte tu economía. Sin más, implacables, nos escuchamos en el siguiente video.